El día de hoy vamos a aprender o vamos a conocer, ya que hemos podido observar un video, vamos a conocer un poco sobre la época de la conquista. A esta época le llama época de la conquista. Le voy a poner debajo con qué otro nombre también le llama. Época del descubrimiento o época de la invasión. Así lo pueden encontrar también en algunos libros o en algunos cuadernos. Le decimos de la conquista porque se dio con la llegada de los españoles que quisieron conquistar nuestro país o nuestro Perú por el fin de las riquezas. Le decimos de descubrimiento porque fue justo, coincidió con la época del descubrimiento de América del Sur que lo hizo Cristóbal Colón. O invasión porque fue donde llegaron los españoles a quedarse en nuestro Perú, ¿no? A apoderarse de nuestro país. El día de hoy estamos conociendo esta época en la cual nos habla que fue con la llegada, se dio inicio con la llegada de los españoles al Perú, que fue cuando descubrieron América, ¿no? Ellos comenzaron en busca de riquezas, decían, ¿dónde hay? Comenzaron a buscar en su mapa, allá, aquí puede haber riquezas. Y entonces dijeron, vamos hacia esa zona, a ver dónde queda esa zona, ¿no? ¿Dónde está? A ver si esa zona hay riquezas. Y dijeron, uy, en el Perú hay un montón de riquezas, vamos por esta zona, sin saber a dónde iban, ¿no? Y llegaron a América del Sur y se dieron cuenta que en el Perú había riquezas, había mucho oro. Es por eso que los españoles nos invadieron, porque había mucho oro en el Perú. En este tiempo los incas estaban en guerra, los hermanos, que era Huáscar y Atahualpa. Ellos estaban que se peleaban por el trono. Ellos querían, uno de ellos dos quería gobernar. Y nos dicen por ahí que a uno de ellos dos hubo una guerra, ¿no? Entre dos hermanos, como decir, cuando hay dos hermanos, yo quiero ese juguete, no, yo quiero ese, comenzaron a pelear, ¿no? ¿Y cuál era el juguete para ellos? El juguete era ser, digamos, gobernar o ser gobernante del imperio Tahuantinsuyo. Entonces, como Huáscar y Atahualpa comenzaron a pelearse, ellos después de que se pelearon, que hubo una guerra entre ellos, Huáscar era uno de los que en ese entonces tenía el poder, ¿no? Entonces y Atahualpa también decía, bueno, yo también quiero tener el poder y eso comenzaron a pelear. Al final de la guerra nos dicen que el que ganó la guerra fue Atahualpa. Pero Atahualpa no pudo disfrutar mucho su poderío, no pudo disfrutar mucho digamos, gobernar el imperio Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque luego fue engañado por los españoles, ¿no? En donde luego fue emboscado, que le pusieron una emboscada por Francisco Pizarro, también que le puso una emboscada, y lo capturaron a Huáscar, ¿no? En donde fue capturado en Cajamarca. Luego de que fue capturado él, digamos, comenzaron a decirle, ¿sabes qué? Tú ya, Atahualpa dijo, yo quiero que me liberen, y les ofreció oro. Ustedes han venido por riquezas, han venido por oro, les ofrezco oro. Les doy un cuarto de oro, de aquí hasta donde llega mi mano, les doy un cuarto de oro y me dejan en libertad, dijo Atahualpa, ¿recuerdan? Entonces ellos dijeron, no, bueno, ya le dijeron, ¿no? Y lo engañaron. Al final se fueron con todo, ¿no? Lo salieron matando y se fueron con todo. Dice, al final venció Atahualpa, como les digo, pero no le duró mucho el imperio, ¿no? No le duró mucho el querer ser gobernante del imperio del Tahuantinsuyo. Al final venció a Atahualpa. Pero el imperio quedó desunido, como les dije. Me falta un punto. Quedó, ¿dónde, hijo? Donde dice después, la ha puesto con mayúscula. Significa que había un punto. ¿A dónde? Dice, conquistadores españoles, después está con mayúscula. ¿A dónde? ¿Dónde se me ha ido? Espérate, En la me dice. primera. En la primera, la llegada del descubrimiento. Ah, ya, sí. La llegada de los conquistadores de los españoles, ¿sí? Ahí es, disculpen, ahí se ha borrado seguro al momento que he presionado algo. Listo. La conquista se dio con la llegada de los conquistadores españoles. Después del descubrimiento de América, muchos españoles llegaron en busca de riquezas. En estos tiempos, el imperio de los incas estaba en guerra
como les digo, habían dos hermanos que se estaban peleando por dirigir el imperio inca, entre Huáscar y Atahualpa. Ellos se pelearon por el trono. Ellos querían, ¿no? Gobernar. Ellos querían ser el gobernante del imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, como ellos dos estaban peleando, al final salió ganando Atahualpa. Pero no le duró mucho su gobernante. No le duró mucho gobernar. ¿Por qué? Porque Francisco Pizarro le puso una trampa también, ¿no? Y los demás le comenzaron a poner una trampa, lo capturaron. Y al capturarlo, porque ellos lo que querían era la riqueza del Perú, al capturarlo Atahualpa también le dijo, te doy un cuarto de oro para que me dejes libre. Y no fue así, ¿no? Lo engañaron y al final lo salieron matando. Miss, ahí no Al fue ganar, Huáscar. claro, a ganar Atahualpa, era Atahualpa. Al ganar Atahualpa, lo que pasó aquí, al ganar Atahualpa, porque entre la pelea de Huáscar y Atahualpa, al ganar él, lo que pasó es que el imperio quedó desunido, quedó muy débil. Es como decir, que dos hermanos se peleen en casa. ¿Estará bien la casa? ¿La mamita estará contenta? ¿El papito estará contento? ¿Qué me dicen ustedes? No. Es un poco como que se debilita la casa, se va a quedar débil, se va a quedar así, se va a quedar, ¿cómo les puedo decir? Cuando hay una desunión en familia, nos quedamos un poco en familia debilitados. ¿Por qué? Porque no hay buena Desunidos. Claro, no hay buena comunicación, se debilita la familia. Entonces, eso quiere decir desunidos, que no había unión, no había comunicación, ¿no? Entonces, al haber eso, como un poco de la población del imperio Tahuantinsuyo estaba al favor de Huáscar y otro poco estaba al favor de Atahualpa, entonces el imperio del Tahuantinsuyo quedó desunido. Ya la gente no estaba todos a una misma voz, ¿no? Como decir, todos van a defender una sola idea, ya no, se quedaron desunidos. Es como Keiko y Castillo. Claro, es como Keiko y Castillo. La mitad está con un candidato y la mitad con otro. Lo mismo pasaba con Atahualpa y Huáscar. La mitad de la población estaba con Huáscar, la mitad con Atahualpa. Al vencer a Atahualpa, él dijo, bueno, contento, va a gobernar todo, dijo, va a gobernar todo. Pero ¿qué pasó? Que al final el Tahuantinsuyo se quedó desunido, porque no todos estaban de acuerdo. Y al ver eso, justo para la mala suerte del imperio de Tahuantinsuyo, llegaron los españoles y encontraron esa debilidad, ¿no? Entonces, como había esa debilidad de poder, ellos aprovecharon también para poder gobernar y para poder adueñarse del Perú. Los españoles se enteraron, dice, de la victoria de Atahualpa. Francisco Pizarro decidió tenderle una trampa, justo lo que les estaba contando, ¿no? Francisco Pizarro les puso una trampa a Atahualpa. Dice, Pizarro y sus soldados llegaron a capturar a Atahualpa en 1532, que lo llegaron a capturar en la ciudad o departamento de Cajamarca. Ahí fue donde lo capturaron a él. Atahualpa ofreció oro y plata, justo lo que les conté, miren, oro y plata a cambio de su libertad, pero igual fue ejecutado, ¿no? Lo engañaron, dijeron, ya, junta el oro, la plata, pero igualito lo salieron matando, ¿no? Los españoles, al acabarse el imperio, al acabarse, ¿no es cierto?, al matar al gobernante de ese entonces, ¿qué pasó ahí? Que los españoles comenzaron a controlar pues todo, ¿no? Comenzaron a controlar todo. Recuerden que primero los españoles comenzaron a usar a los demás a los incas como un títere, ¿no? Y después, ¿qué hicieron? Con el pasar del tiempo, que Francisco Pizarro salió poniéndole la emboscada a Atahualpa y lo mató, ya se quedó el imperio Tahuantinsuyo sin incas que lo gobernaran. Entonces, ¿qué pasó? Que las personas fueron ya gobernadas por los españoles. Luego de ver un poquito la historia, de poder leer también que hemos leído y hemos visto quién ganó al final la guerra, porque justo como les dije, habían dos hermanos que se habían peleado y uno de ellos había ganado. ¿Quién dice que había ganado en la guerra? En la guerra que hubo. Atahualpa. Al final ganó Atahualpa. Entre Huáscar y Atahualpa ganó Atahualpa. Le duró bastante el gobierno a Atahualpa. No, le duró poco. Poco, claro. Después desaparece. Exacto, muy bien. Le duró muy poco el gobierno y entonces
Francisco Pizarro, ¿fue sincero con Atahualpa? No. No fue sincero. No. No. Claro, le puso una trampa. Puso una Le puso una trampa. Exacto, le puso una trampa. No fue sincero. No fue sincero. Listo. Entonces se dice que la etapa de la conquista, invasión, como le llaman, o descubrimiento, la etapa del descubrimiento, ¿no? Con cualquiera de esos tres nombres pueden encontrar esta etapa. Esta etapa del descubrimiento de la conquista se le llama así porque se dio inicio con la llegada de los españoles a América. Dicen que la conquista, para poder llegar hacia nosotros, hubo un personaje que se llamó Cristóbal Colón, como lo pueden ver ahí. Cristóbal Colón dice que hizo un viaje, una expedición en sus 3 carabelas, en sus 3 embarcaciones, que una de ellas se llama Pinta, la otra se llama Niña y la otra se llama Santa María. Él hizo el viaje con sus 3 carabelas, pero para poder hacer este viaje, él necesitaba el apoyo económico, ¿no? Porque de todas maneras, uno para viajar necesita la economía. Y como él necesitaba el apoyo económico, fue a diferentes países, ¿no? A pedir que lo apoyen para poder hacer un descubrimiento, ¿no? Le dieron la espalda, le dijeron que no lo iban a apoyar. Los únicos reyes que lo apoyaron a él, ya, eran los reyes españoles. En este caso, ya, fue el rey Fernando y la reina Isabel, que eran los reyes de Castilla. Entonces dice, ellos dos, ya, así como ellos dos dijeron, ya, yo te voy a apoyar, te voy a dar embarcación, te voy a dar los viáticos, lo que vas a necesitar para tu expedición, porque él decía que quería descubrir más, que quería descubrir más cosas y que había riquezas en otro mundo, en otros países, ¿no? Entonces le dijo, listo, ¿quieres descubrir? Los demás no quieren, le dieron la espalda a Cristóbal Colón, entonces los reyes católicos, ¿no? Reyes católicos que le llaman a ellos, fueron los que le apoyaron a Cristóbal Colón para que pueda hacer su expedición y la embarcación. En este caso es el rey Fernando y la reina Isabel. Para esto, cuando los españoles llegaron, ya Cristóbal Colón recibió apoyo de las personas que le dijeron pudieran hacer su viaje, justo a la misma par con la llegada de ellos, habían 2 hermanos, uno que se llamaba Huáscar y el otro que se llama Atahualpa. Los 2 querían el poder, querían gobernar, querían ser los gobernantes del imperio del Tahuantinsuyo. Pero no puede haber 2. Tenían hachas. Claro, no podía haber 2 presidentes, ¿no? Uno solo tenía que ser el presidente. Entonces, Huáscar y Atahualpa comenzaron una guerra personal ya entre ellos, ¿no? No, yo quiero gobernar, no, yo quiero, entre 2. Entonces, comenzaron a pelear, comenzaron a decir, no, yo voy a gobernar. Entonces, hubo una guerra personal entre ellos. Al final, esa guerra fue que debilitó al imperio porque ya no todos estaban unidos, pues, ¿no? Porque como dicen, la unión hace la fuerza. Si no están unidos, si ellos hubieran estado unidos y quizás no se hubieran peleado, no tuvieran esto de pelear, quizás hubieran seguido gobernando, ¿no? Pero el ego familiar les ganó, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, no, yo quiero gobernar, no, yo quiero. Comenzaron una guerra entre ellos y al final se salieron entre ellos matando, como dicen, ¿no? Porque al final los 2 murieron. Pero al final, como dice, Atahualpa ganó por un cierto tiempo la pelea, pero no le duró mucho tiempo la guerra, ¿ya? ¿Por qué? Porque él al final fue engañado por Francisco Pizarro, capturado, y lo llegaron a matar. Entonces, a ellos, como Francisco Pizarro, le engañó, lo capturaron con más de 180 españoles, soldados que habían en ese entonces, lo capturaron y lo llegaron a matar, lo capturaron a él, le pusieron una emboscada en Cajamarca. La época de la conquista, ¿ya? Fue en un imperio del cual querían los españoles adueñarse del imperio del Tahuantinsuyo, en la cual existieron los socios que le llamaron socios de la conquista, como le digo. En este caso, como le digo, Francisco Pizarro no solamente llegó él solo al Perú,
con otros compañeros más, es como decir, se hicieron socios, ¿no? Ya, yo te doy gente, yo te doy, digamos, yo te doy el poder de la gente, yo te doy un poco, te ayudo con lo que son los armamentos, y otros le dijo, bueno, ya yo te ayudo con las embarcaciones, yo voy a ser quien te voy a ayudar para que tú puedas gobernar, le dijeron. Listo. Entonces aparecieron, se conocieron, dice en Panamá, ¿no? La noticia muy rico, de que había un imperio que se hallaba en el sur, ¿no? Y ellos, ¿qué hicieron? Se organizaron y armaron expediciones. Expediciones, ¿qué quiere decir? Es como decir nosotros, ¿no? Hacia dónde queríamos viajar. Para todo esto, Francisco Pizarro, ¿no? Era un español residente en aquel lugar, dice, ¿no? Francisco Pizarro era quien iba a gobernar también todos estos que aquí, muy aparte de Cristóbal Colón, hicieron también, dice, ya, vamos a ser socios, ¿para qué? ¿Para qué querían hacer socios? Para poder adueñarse de las riquezas del Perú. ¿Cuál era el nombre de esos 3 socios de la conquista del Perú? Porque con la llegada de ellos, como le digo, con la llegada de Cristóbal Colón también llegaron los conquistadores, ¿no? Los socios de la conquista. Los socios de la conquista, muy aparte de Cristóbal Colón, todos llegaron con él los socios de la conquista. Los socios de la conquista fueron 3. Uno de ellos, que se llamó Francisco Pizarro, el otro que se llamó... Misa ahí dice Francisco Pizarro. Sí, disculpen, ahí se ha ido un link. Pizarro, disculpen. Ahí está. Listo. A veces se pasa, a veces las teclitas. Listo. Aquí nos habíamos quedado. ¿Me escucha? Sí. Los 3 socios de la conquista. Los 3 socios de la conquista, uno de ellos fue Francisco Pizarro. El otro fue Diego de Almagro. Sí, de Almagro. Y el tercer socio de la conquista fue Hernando de Luque. Entonces, cuando les pregunten a ustedes con la llegada de los españoles, ¿no? Llegaron los 3 socios de la conquista. Ellos llegaron en el año de 1532. Los socios llegaron de la conquista y son los siguientes. Él era Francisco Pizarro. Él era Diego de Almagro. Y él era Hernando de Luque. Ellos son los 3 socios de nuestra conquista. Se llaman... Y Atahualpa murió en 1533. Sí, es cierto, con la llegada, no duró, por eso dice, no duró mucho su imperio para poder gobernar, no le duró mucho la victoria, como se dice, ¿no? No le duró mucho la victoria. Entonces, cuando llegaron los socios a la conquista, ya había, digamos, cuando llegaron, que digan los 3 socios de la conquista al Perú, ya había también una guerra, ¿no? Entre los hermanos. Y eso fue lo que debilitó al imperio Tahuantinsuyo. Si no tuvieran fuertes, si todos hubieran estado unidos, ¿no? Y no dejaban entrar a ningún español. Pero imagínense que como el imperio había un problema familiar, como les digo, debilitó a la familia. Entonces, ¿qué hizo eso? Que los españoles... ¿Estos son los conquistadores del Tahuantinsuyo? Sí, ellos son los conquistadores también, los 3 conquistadores del Tahuantinsuyo. Los conquistadores del Tahuantinsuyo, los conquistadores del Perú, ¿no? Que uno de ellos estaba al mando de Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Los 3 socios de la conquista. Ellos son los 3 socios de nuestra conquista. Entonces, como les sigo contando, los hermanos que se pelearon, ya estaban todo el imperio debilitado. Con la llegada o el descubrimiento de América, que era el descubrimiento de América lo hizo Cristóbal Colón, con la llegada de ellos llegaron los socios de la conquista. A ellos se le llamaron socios de la conquista porque ellos fueron que organizaron todo, ¿no? Para que el Perú, para poder adueñarse del Perú y llevarse todas nuestras riquezas. Entonces, los socios eran Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Listo. Entonces, hasta ahí hemos podido ver un poco de la historia de la conquista o descubrimiento, como le llaman, ¿no? Porque se dio con la llegada de los españoles. Lo voy mandando, ¿ya? Ya. Con la llegada de los españoles al Perú, con la pelea entre los hermanos Huáscar y Atahualpa,
que al final salió venciendo a Atahualpa y que no le duró mucho el gobernar el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque lo salieron luego matar. Y ya saben que aquí están los 3 socios de la conquista. Listo, mis niños, espero les haya gustado el tema, espero que hayan podido hacer su tarea, porque la tarea su tarea de ustedes ya está en la plataforma y ustedes con lo que hemos podido ver y hemos podido escuchar, claro, se ha podido hacer también la tarea, con la explicación que han podido ustedes estar muy atentos.